la verdadera cosecha de Samhain. El aire no olía a sidra y hojas secas, sino a tierra removida y a la sangre coagulada del ganado. En la aldea celta de Brigantía, el 31 de octubre no era una víspera de disfraces, sino la noche de Samhain, el fin del verano, el umbral del invierno de las sombras, y la fecha en que el velo entre mundos se desintegraba hasta hacerse ceniza. Esa noche, todos los fuegos se habían apagado, excepto uno. La inmensa hoguera ritual que ardía en el centro de la explanada de sacrificios, a las afueras del bosque. Sus llamas, de un amarillo sucio, lamían un cielo tan negro que parecía absorber la luz. El jefe del clan, el robusto Faelan, sudaba a pesar del frío cortante. Estaba arrodillado frente a la pira, con las manos manchadas de la grasa del último buey sacrificado. Sabía que las ofrendas animales eran apenas el aperitivo. El velo se desgarra, Faelan, susurró el druida Mordó, su voz seca como huesos viejos. Mordó vestía una toga de lino blanco inmaculado, un contraste enfermizo con la oscuridad que lo rodeaba. Llevaba una máscara tosca tallada en una cabeza de caballo disecada, cuyas cuencas oculares vacías le daban un aspecto monstruoso y bestial. Ellos vienen. Y tienen hambre de algo más que carne. Se refería a los Side, los espíritus, los que no habían sido buenos ni malos en vida, las almas errantes que regresaban a husmear en sus antiguos hogares. Y, peor aún, a las criaturas que se escondían en la oscuridad, esperando la oportunidad que el desdibujado velo les ofrecía. El Samhain era su festín. Faelan asintió, su garganta seca. Un grito desgarrador resonó desde el círculo de carretas, donde el pueblo se ocultaba, preso de un terror paralizante. Era el grito de Aine, la hija del herrero, una joven que había sido marcada por el druida al nacer. Ella no se había quedado en casa. La habían arrastrado. 4 guerreros la trajeron, gritando y forcejeando. Su hermoso cabello rubio estaba empapado de rocío y barro. La arrojaron al suelo, desnuda y temblando, a los pies de Mordó. La mirada del druida sobre ella no era de lujuria, sino de un pavoroso deber. Por la continuidad de Brigantía, recitó Mordó, alzando un cuchillo de sílex, toscamente afilado. Para que las cosechas no mueran. Para que el ganado no enferme. Para que los Side se alimenten y nos dejen en paz. El tributo es el cuerpo, el pago es la sangre. El resto fue rápido y brutal. El cuchillo de sílex no era limpio. El sonido que hizo al seccionar su garganta, fue un siseo húmedo que Faelan sintió en sus propios oídos. La sangre caliente salpicó la toga de Mordó, tiñendo el blanco con un carmesí denso y oscuro. Aine apenas alcanzó a emitir un último estertor que sonó a un balbuceo ahogado. Mordó levantó su cuerpo y lo arrojó a la base de la pira. Las llamas tardaron en agarrar su carne, que primero crepitó y se encogió. Pero la ofrenda no había terminado. A lo lejos, en la negrura del bosque, Faelan juró escuchar una risa. No era humana. Era gutural, rasposa y se mezclaba con el ulular del viento gélido. Entonces, el viento se detuvo. El silencio fue absoluto. Incluso las llamas de la pira parecieron disminuir su rugido. Mordó se giró hacia Faelan, su máscara de caballo sin expresión. No es suficiente, jefe. Nunca lo es solo el cuerpo del marcado. Tenemos que mostrarles que somos como ellos. Que no les tememos, sino que celebramos su caos. Detrás de Mordó, una de las figuras de la aldea salió de la oscuridad. Era Niam, la curandera, una mujer respetada por todos. Pero esta noche, estaba irreconocible. Había desollado la piel de su perro de caza, la había secado y se la había cosido a su propio cuerpo como una grotesca armadura. Su rostro estaba cubierto de hollín y su boca sonreía de una forma demasiado ancha, revelando dientes que había limado para hacerlos puntiagudos, imitando a un depredador. Yo primero, graznó Niam, su voz áspera por la máscara de piel. Engañémoslos, Mordó. Que piensen que somos parte de su horda. Empezó a bailar. Un baile primitivo y desenfrenado alrededor de la pira, su cuerpo retorciéndose de formas antinaturales. Otros se unieron. Hombres con cuernos de ciervo clavados en la piel, mujeres con rostros cubiertos de ceniza y heces, algunos con cueros de cabra y restos de animales atados a sus extremidades. Se movían en un trance febril, gritando y aullando al vacío, adoptando la apariencia de las bestias y demonios que intentaban repeler. Eran los primeros disfraces, nacidos del miedo más profundo y la desesperación. Faelan entendió. No se disfrazaban para la fiesta.
se disfrazaban para sobrevivir a ella, para mezclarse con la horda sobrenatural que invadía su mundo. Pero, ¿qué pasaba si no todos regresaban de ese trance? Mientras observaba a la curandera Miam hundir los dedos en las entrañas humeantes del buey y embadurnarse con ellas, Faelan notó que la sonrisa en su rostro ya no era humana. Algo había cruzado el velo, había visto la invitación en el frenesí de su disfraz, y ahora ocupaba su lugar. De repente, una figura gigantesca y deforme emergió del bosque. No se movía como un animal, sino con la lentitud y el peso de una pesadilla. Era alto, encorvado, y en lugar de cabeza, llevaba una calabaza enorme y grotesca, tallada con una mueca de mente que solo podía ser iluminada por el fuego de la pira. No era una linterna de nabo, sino una representación viviente del terror. Se detuvo en el borde de la luz y el silencio regresó. La risa estridente sonó de nuevo, pero esta vez venía de la propia calabaza. Una excelente cosecha, murmuró la cosa con la calabaza, su voz como arena raspando metal. Pero falta la ofrenda final. Mordó el druida, el hombre que creía controlar el ritual, se quedó paralizado. Su máscara de caballo no ocultó el terror en sus ojos. La criatura de la calabaza avanzó un solo paso y Faelan vio que el machete que blandía no era de sílex ni de bronce. Era un trozo de hueso gigantesco, afilado y chorreante. El trato, dijo el monstruo, alzando el hueso hacia la multitud disfrazada. O el truco. Denme la carne, o la tomaré yo mismo. El frenesí del baile se rompió. Ahora, todos se miraban, buscando al más débil, al que no había sido marcado. La curandera Miam, la mujer con el traje de piel de perro y la sonrisa afilada, se lanzó sobre Faelan con una velocidad espeluznante. Sus uñas, manchadas de sangre, le arañaron el rostro. Te llevaré a ti, jefe. El Samain debe ser alimentado. Gritó con la voz de la criatura que la poseía. Faelan luchó, sintiendo el desgarro de su propia carne, mientras que a su alrededor, el resto de la aldea, disfrazados de horrores, se atacaban unos a otros en una explosión de violencia animal. Los trajes de pieles y huesos que debían protegerlos se convirtieron en un uniforme de la locura. Los gritos de la masacre no eran para pedir ayuda, eran aullidos de placer. La hoguera de Aine se convirtió en un faro para los verdaderos monstruos. Y mientras el Samain se regocijaba con el sabor de su primera cosecha sangrienta, la criatura de la calabaza alzó su hueso y se echó a reír en la noche. Faelan nunca supo si logró escapar. Solo sabe que al amanecer del día siguiente, en los restos calcinados de la hoguera y los cuerpos desmembrados de los disfrazados, los druidas y los ancianos leyeron las cenizas. Lo que encontraron fue una promesa terrible. El velo nunca se cierra del todo. Y si la humanidad se atreve a vestirse como los monstruos, llegará el día en que los monstruos ya no se distinguirán de la humanidad. Por eso, cada año, cuando el aire se vuelve frío y las luces se apagan, los adultos de Brigantía saben que los dulces y los disfraces son una burla, una máscara del miedo ancestral que todavía se esconde bajo la superficie. Y que, a veces, cuando un niño pide truco o trato, la voz que responde desde el portal tiene un tono demasiado profundo. Porque el Samain siempre exige una ofrenda.